Legalidad de las multas por violación de normas de convivencia de propiedad horizontal. Ay. Bueno, a mí siempre me gusta iniciar con un organigrama en todas mis exposiciones. Aparte que pues yo sé que ustedes son más conocedores que yo en tema administrativo, ¿cierto? Porque pues una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que la gente escucha, que es un administrador, y otra cosa es usted sentado en esa silla recibiendo los problemas de propiedad horizontal día a día. Eso siempre lo he dicho, como todo. En la costumbre y en la vida es que nos damos cuenta de la experiencia que ustedes tienen. Entonces, yo siempre empiezo con un organigrama muy sencillo que es como piramidal, por decirlo así, como jerárquico, en donde simplemente usted, administrador, está en la mitad, en el centro, en la importancia que tiene para la copropiedad, porque depende de usted que se haga o no se haga. Internamente, así haya consejeros, contadores o consejeros coadministrando, porque yo siempre he hablado que malo o bueno, siempre hay una coadministración que usted como representante legal permite o no permite. Entonces, usted, administrador, es el representante legal y sin su firma no se realiza absolutamente nada. Encima de este administrador está el máximo órgano de control, que obviamente sabemos que es la asamblea de propiedad horizontal, que ellos son los que toman la batuta, se hace o no se hace. Sin embargo, así la asamblea decida o realice o vote decisiones que estén contrarias a la ley, usted, administrador, no está en la obligación de hacerse exigible. Recordemos que a pesar de que la asamblea es el máximo órgano de control de la copropiedad, haz de cuenta, es el pueblo de una ciudad, usted no puede fallar o usted no puede enterrar el cuchillo a esa copropiedad. Les voy a poner un ejemplo que se da muchísimo y he visto en muchas asambleas. Hay copropiedades que están en contra de tener animales o caninos en la copropiedad. Es un edificio pequeño, de 60, y pues han tenido inconvenientes, han mordido a niños, ha tenido serie de inconvenientes, y pues a raíz de esa antecedente, lo que han realizado, lo que han querido, es que simplemente se decida que nadie puede tener mascotas. El que tenga de aquí en adelante ningún arrendatario y nadie puede obtener ningún canino. La asamblea vota inclusive en un coeficiente mayoritario, porque a veces he visto que tienen el 70-80% de ese coeficiente, votan y fallan. Entonces le dicen a nuestro señor administrador, haga cumplir la voluntad de la asamblea. Si bien ese administrador conoce que hay muchísimas sentencias, y si no las conoce, se los expreso, que referente a los animales y más que todo a los caninos, se ha visto que hay inclusive, por decirlo así, una batuta sobre cuáles son los animales peligrosos, inclusive que están en la ley 1801 de 2016, en el nuevo código de policía, en los cuales pues no son permitidos en una copropiedad, o que son potencialmente peligrosos, y pues no sé, y pues digamos que a raíz de esa connotación y pues de experiencias se ha realizado o se ha llevado a cabo como un control masivo por sanidad para que no sea permitido tener esos animales. Pero si no están dentro de esa legislación o dentro de otra norma, usted puede obtener y puede tener su mascota, que inclusive son parte de su familia, que tienen derechos y que tienen derechos dentro de su familia y que son considerados como un ser más. Entonces, así la asamblea dictamine, vote por mayoría calificada sobre esta decisión, usted se debe apartar y debe salvar voto y no puede ejecutar. Más abajito del administrador siempre pues está el consejo de administración. El consejo es un consejero, siempre he hablado de la persona que le habla al oído, que la aconseja, que lo guía y que también controla todas esas funciones especiales que tiene el administrador. Al lado encontramos contador público, el revisor fiscal, que sabemos que es de suprema importancia su labor, y al otro lado encontramos este comité de convivencia. Ustedes me dirán, bueno, el comité de convivencia es una figura tan bonita, tan querida en esa legislación, pero realmente
no se ve en la actualidad, como que no eran unas funciones claras, como que la ley no les impuso unas funciones de donde se decía, usted va a sancionar, usted debería ser el ente sancionador y usted debería ser la persona que interpone soluciones, que interpone un debido proceso para poder ejecutar la sanción. Realmente no lo dice la norma, simplemente dice que estas personas pues deben ser unas personas equitativas y que deben de implementar unas posibles soluciones al problema de convivencia. Y pues la verdad la mayoría de copropiedades, algunas, a pesar de que es norma, no cuentan con manual de convivencia, con comité de convivencia, y las veces de ese comité de convivencia lo viene haciendo el Consejo de Administración. Entonces, para comenzar, quiero, ya que tocamos el tema del comité de convivencia, si me lo permiten, quiero mostrarles un video y quiero de pronto escucharlos a 3 o 4 personas sobre qué harían ustedes en un caso de convivencia si usted fuera el administrador, el consejero, y estuviera desde este lado. ¿Qué haría usted donde se hubiera presentado una situación de esta índole? Esto realmente pasó hace, yo creo que unos 2 o 3 años en un conjunto residencial en Bogotá. Yo pido disculpas si para algunas personas pues son sensibles, de pronto utilizan palabras no debidas para este público, pero pues siento que es de importancia que ustedes vivan y no se me hace raro que algunos hayan vivido situaciones parecidas, ¿sí? Porque a veces en algunas copropiedades, así esté hasta 2 o 6, vemos personas que no utilizan un vocabulario pertinente, no hay un debido respeto. Entonces creo que estamos acostumbrados de pronto a escuchar ciertas direcciones. Entonces pues sin más preámbulos quiero mostrarles como un poquito. Disculpen de pronto mi internet, no tengo algo tan ágil. ¿Qué cosa? Bueno, vuelve a hablar. Que estoy grabando. Dejaste de grabar. No, es que mira, me parece asqueroso. ¿Tú sabes que acá hay niños? O sea, estoy siendo totalmente decente contigo. No, le dije que ¿en serio? No, que cogieras el puto bollo tuyo, porque te digo una cosa, mira, acá viven niños y acá la regla, mira, te digo una cosa, listo, recógelo como quieras, pero acá hay niños y tú estás dejando, miren el popó que deja esta señora porque no quiere recoger, y yo, ¿por qué si no es mi perro? Porque yo si no es mi perro, recoge como quieras. Échale tierra, haz algo. Hay niños caminando acá. Y yo, ¿por qué si no es mi berraco perro? A ver, alguien explíquele a esta señora que acá se recoge el popó de los perros. Señora, yo no soy una señora. Pues no, pero es una niña muy madura que no es capaz de cumplir una ley. ¿Quién tiene acá la cédula? ¿Tú o yo? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver? Porque lo único que te digo es que esto es ley. Entonces te digo una cosa, acá tú estás viviendo en una sociedad, Listo, no es mi problema, pero entonces listo, entiendo eso, échale un poquito de tierra, haz lo que quieras, pero mira el bollo de tu perro, acá hay niños caminando, ¿y qué? Y entonces lo vas a dejar. ¿Comparas el pipí con ese popó? Échale tierra. ¿Y yo por qué si no es mi perro? Pues si te molesta tanto, pues es que estás viendo una sociedad. Mira, estamos viendo en una sociedad, tú no estás viviendo en un monte. Mira, haz lo que quieras, simplemente te tengo súper fichada y tendré, mira, me importan más. Mira, yo tengo 2 perros, soy la más animalista, soy súper ecológica y ¿sabes qué? Recojo eso con bolsas ecológicas. Sí, sus bolsas, si mojo tus bolsas se van a deshacer de una vez. Te digo una cosa, se descomponen en 2 semanas, te cuento. Bueno, yo la verdad quisiera, permíteme el video se llama Lady Popó. Yo digo, a mí me dio mucho, al principio fue un poco jocoso, de pronto el video porque fue muy viral, porque fue grabado por una presentadora. Este video fue grabado por una presentadora de Caracol. Entonces, realmente, pues ustedes saben que estas personas suben a sus redes sociales y utilizan de esta manera las redes sociales, y esto se viraliza de una forma gigantesca,
y pues obviamente hubo medios, el administrador se vio implementado, y es que ustedes no saben a veces quién convive en su copropiedad, ¿sí? Que sea famoso o no sea famoso, todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Yo quisiera escuchar tal vez dos opiniones, si me lo permite Felipe, para que podamos de pronto escuchar alguno de las dos personas que pidan la palabra. ¿Qué haría usted como administrador para solucionar este problema? Porque recordemos, estos problemas se dan todos los días, es normal el tema de los excrementos de las mascotas, pero es que tengan en cuenta que esto fue un tema que se viralizó, o sea que todo Colombia se enteró en qué copropiedad existía este inconveniente, este problema, y cómo lo llevó a cabo, o sea, cuál sería como su debido procedimiento. ¿Alguien de pronto quiere pedir la palabra? Señoras y señores, si alguien quiere pedir la palabra puede levantar la manito o puede solicitarla en el chat para opinar acerca de este tema. ¿Alguna opinión? ¿Cómo llevaría usted este tema? La Mónica señora, Serrano levantó la mano. Adelante, Monique, ¿puede habilitar su micrófono? Bueno, yo como administradora, primero le paso una carta a la señora con esta evidencia, pero como pues fue bastante bochornoso, la hubiese citado con el comité de convivencia para ver cuál es la actitud de la infractora y el compromiso frente a la comunidad. Dependiendo de eso, pues ya se tomarían otras acciones. Mónica, señora Mónica, se cayó la llamada, Bueno, el micrófono. ella dice que ya dependiendo de eso se tomarían otras acciones. ¿Algún otro concepto que tengan? De pronto, ¿qué harían? ¿Qué pasa si no hay manual de convivencia y no hay ninguna sanción? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué habrán hecho? ¿Con solo ese llamado? Recuerden que un hecho bochornoso, o sea, de un lado al otro, ¿no? Porque finalmente la presentadora lo hizo para, entre comillas, ridiculizar a la vecina, a la copropietaria que estaba utilizando mal digamos que sus zonas comunes con su mascota. Esto da una mala imagen o un mal reflejo como a la valorización del inmueble, ¿sí? Porque van a decir, oye, qué pereza, en ese copropiedad horizontal no hay lineamientos, no hay reglas, y hay inconvenientes y mi niño no va a poder salir porque mi niño va a estar untado de popó todo el tiempo. Son cosas que como madres, que como persona puedes pensar, y eso puede acarrear una desvalorización gigante. Entonces te van a decir a ti en una asamblea, ¿usted qué hizo, señora administradora? Porque aparte de eso, ¿qué acciones interpusieron? ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer? Entonces, la importancia de erradicar, porque la mayoría de problemas de convivencia tal vez se pueda manejar intuito a persona, ¿cierto? Un llamado de atención, la cartica, venga, comprométase. Pero pues usted recuerde que en cada conjunto, en cada regla, o por decirlo así, reglamento de propiedad horizontal es totalmente diferente e indistintivo. Entonces, continuemos. ¿Cuál es la normatividad para usted multar en una propiedad horizontal? Lo primero que usted debe tener en cuenta, que ojalá esto existiera en el momento, si algún administrador me está escuchando, que esté nuevo en una copropiedad, que le acaben de entregar la copropiedad, por decirlo así, de una propiedad horizontal nueva, que esté, mejor dicho, todo por hacer en esa copropiedad, usted debe de implementar un manual de convivencia, porque la mayoría de manuales de copropiedades o de constructoras implementan el reglamento de propiedad horizontal, pero como la ley no básicamente expone algunos lineamientos, no obliga de que tengan un manual de convivencia. Entonces, pasan el reglamento de propiedad horizontal, escritura, lo elevan a escritura pública, posterior registro, y le dicen, mire, señores Buenavista, aquí les dejo toda la documentación, la piscina, esto, entrega a zonas comunes y hasta luego.
Entonces resulta que pues el conjunto tiene unas connotaciones totalmente diferentes, van a haber, probablemente pueden haber problemas de convivencia y quién reglamenta eso. Entonces es la misión suya de usted implementar un manual de convivencia y irse a estos lineamientos que tengan como la copropiedad horizontal. Primero, revisar leyes internacionales y pactos. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas interpretaciones sobre qué está por encima, cuál es la máxima órgano que tenemos por encima de nuestra legislación. Muchos dirán la Constitución política. Yo opino que encima de la Constitución política están los pactos internacionales, ¿sí? Entonces, referente al tema que se haya hablado, que se haya dicho, hay que revisar, pues, internacionalmente qué se ha hablado, qué se ha dicho, si es legal, si no es legal, si yo puedo prohibir que las mascotas no ingresen al conjunto, que a un copropietario pues se le pueda impedir ese tipo de cosas. Posterior a eso está en la Constitución Política de Colombia, ustedes conocen, norma de normas, que es un cuadernito muy bonito en donde tenemos nuestros principios, nuestros deberes como ciudadanos. Debajo de este está la Ley 675 de 2001, y la ley 1801 de 2016. La ley 75 de 2001 ustedes la conocen perfectamente, que es la ley de propiedad horizontal, en donde la tenemos desde hace tantos años y de que estamos en espera de que en algún momento se reforme porque es tan amplia, tan ambigua, que da para miles y miles de interpretaciones. La ley 1801 del 2016 es un poco más nueva, que es el nuevo Código de Policía y Convivencia. En este nuevo Código de Policía y Convivencia, pues se da como unos lineamientos y se da, pues, sí, unos lineamientos para poder ejecutar algún tipo de sanciones o multas por las acciones u omisiones que realiza este vecino, este ciudadano, porque pues como que se basan en los comportamientos, en los malos comportamientos que se tienen ante la sociedad. Si bien es cierto, este código de policía es tan amplio porque abarca toda la sociedad, más que todo cuando pues no tienen una reglamentación interna como en la propiedad horizontal, también también está implementada dentro de la copropiedad. La diferencia es que la propiedad horizontal pues tiene un régimen que es la ley 75 de 2001, que tiene el mismo lineamiento o el mismo estatus entre esos dos, ¿cierto? Entre este y este, los dos son ley, lo que pasa es que este se determina estrictamente. Esta es una ley general de comportamientos que en primera medida para poder entrar o incorporar en ese conjunto residencial, en esa ley de propiedad horizontal, pues usted tiene que solicitarle permiso, ¿a quién? Al representante legal, al administrador. Y posterior, ahí sí, hacer ejecutar lo que establece la ley 1801 de 2016 como nuevo Código de Policía y de Convivencia. Debajo de este reglamento de propiedad horizontal, que ya todos lo conocemos, que pues normalmente dice las características básicas que tiene la propiedad horizontal, números de coeficientes. Debajo de este está el manual de convivencia, que si no lo hay tienen que crearlo, y debajo de esto están las actas de asambleas. Esto está de mayor a menor. Entonces, leyes, constitución, ley, reglamento, manual de convivencia, actas de asambleas. ¿Qué quiere decir? Que de abajo hacia arriba ninguna puede vulnerar lo que está el orden jerárquico. Yo no puedo tomar una decisión de una acta de asamblea en quórum 50+1 mayoría cualificada que vulnere lo que establece el manual de convivencia o el reglamento de propiedad horizontal. Y así sucesivamente. Bueno, entonces les hablaba sobre el comité de convivencia. Ese comité de convivencia, como lo habla la ley, siempre tiene como de función mecanismos de conciliación frente a las partes. Es órgano de control que sirve como intermediario. Entonces, normalmente ellos presentan fórmulas de solución de conflictos, desconocimiento, digamos, de que cuando no existe manual de convivencia, ellos son los que deben acatar o los que tienen la misión de empezar a formar un manual de convivencia. Yo siempre les explico de que deben estar acompañados de un abogado o un profesional idóneo para poder realizar un manual de convivencia. Igualmente, al momento de que tampoco haya un desconocimiento manual de manual de policía y de convivencia, lo mismo que les comenté en pasadas veces, revisar si usted en su reglamento de propiedad horizontal existen lineamientos o existen cláusulas, prohibiciones sobre el hecho en que usted tiene preocupación. A la mayoría de copropietarios les preocupa
o digamos a las organizaciones les preocupa si hay un tope para poder obtener poderes o no. Normalmente debería estar reglamentado en la propiedad horizontal, en el reglamento de propiedad horizontal. Si no, tenía que haberse realizado un manual que se hubiera adscrito o escrito, por decirlo así, de la mano de ese reglamento de propiedad horizontal. Bueno, mitos y verdades como las sanciones en la propiedad horizontal. Mitos. Y esto lo he escuchado porque mucho copropietario viene a mí, porque me están multando, pero qué tal, yo no sé si esto es legal, doctora, dígame. Inclusive hay administradores, algunos novatos, otros no tanto, que de pronto no tienen con la profundidad en este tema, si se puede o no se puede. Entonces, estos son totalmente mitos. Todo mal comportamiento genera multa en la copropiedad, falso. La multa la determina la asamblea o consejo de administración, totalmente falso. La generalidad de las multas se pacta en una cuota de administración, totalmente falso. Usted, si se decide y se eleva a escritura pública y hay un manual de convivencia, usted puede multar hasta un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué es lo que sucede? Que no sería idóneo, porque pues si una cuota, si la gente normalmente se queda en cuotas de administración, ¿cierto? Pues la costumbre por eso es que la gente dice, no, pues hagamos una cuota, 2 cuotas de administraciones. Y recuerden que la sanción no puede estar por encima de las sanciones que impone el nuevo Código de Policía Nacional y Convivencia. Entonces no es que el administrador quiso imponerle 3 salarios mínimos, y mentiras que el nuevo Código de Policía dice que un salario mínimo, se hizo mucho ruido. Entonces ustedes tienen que revisar eso. Cuarto mito, el inspector de policía multará al copropietario infractor. Tampoco, debe haber un debido proceso en donde hay que escucharlo, hay que revisar qué acción cometió y que pues haya un debido fallo. Puedes interponer las sanciones que indiquen en el nuevo Código de Policía sin ningún debido proceso. También falso. Inclusive, en el nuevo Código de Policía hay un procedimiento y debe ser ejecutado pues por autoridad competente. El Consejo de Administración o Comité de Convivencia tiene las facultades para multar el infractor. Ok, ese aparece arriba, sabemos que es falso. Si el administrador no ejecuta la multa estipulada, la copropiedad podrá repetir contra él. Esto lo veo mucho. Hace poco en una copropiedad me llamaron a decirme que pues se habían sacado a la administradora porque la administradora pues era como amiga de la copropietaria infractora y pues no la multó. Y pues querían multarla por un salario mínimo legal mensual vigente. El consejo tomó el control. Digamos que era una persona pues de que hacía fiestas en plena pandemia, llamaban a la policía no hacía nada. Entonces el administrador, el consejo de administración le pareció muy fácil ejecutar la multa, sacó a la administradora, le dijo, contadora, cárguesela, y ahí tienen un inconveniente legal porque pues, no hubo un debido proceso, y digamos de que fuera de eso, pues como la copropietaria está demandando a la propiedad horizontal, entonces ¿qué fue lo que hizo el consejero? Le cargó la multa al administrador. Entonces no le quieren cancelar su último salario, su última prestación, porque dicen que tienen que pagar ese salario mínimo mensual legal vigente. En fin, son cosas que suceden en TNT y suceden en Colombia. Verdades. Las multas deben estar tipificadas en la propiedad horizontal, avaladas por medio de asamblea, el 70% de coeficiente. Sí, señores, tipificadas es que deben estar reglamentadas en un documento, en un manual, en un reglamento que establezca que así es y que hubo el suficiente quórum para ese momento. De no estar consignadas en el reglamento de propiedad horizontal, debe existir en el acápite de manual de convivencia, ya lo decía. En caso de que no existan normas sobre ello, se debe incurrir en las instancias pertinentes para multar al copropietario por su mal comportamiento. ¿Qué quiere decir eso, señores? De que si usted ya realizó todo el procedimiento que se impone en la propiedad horizontal, hizo las carticas, hizo las llamadas, coaccionó al copropietario, hizo las reuniones y realmente no hubo solución, usted debe de continuar con las otras instancias, inspección de policía, querella, fiscalía, depende de la situación que se abstenga. ¿Y por qué? Porque pues es la función, el control y la vigilancia, la función suya como administrador. El manual de convivencia debe estar registrado en el certificado de libertad de tradición para validar las sanciones o ejecutar las reglas que se establecen allí.
Entonces muchos preguntarán, bueno, doctora, ahora sí explíqueme bien, ¿cómo es el tema? Yo tengo un manual de convivencia, ya lo muy bonito, aquí lo tengo, entonces yo les digo, listo, y el manual de convivencia, ¿cómo lo hicieron? No, pues una vez un consejo lo hizo, lo redactó, y aquí está. Y yo, no, ese manual de convivencia tuvo que haberse expuesto por la asamblea tuvo que haber estado de acuerdo para poder avalar en el 70% del coeficiente, porque está hablando de reglas y de sanciones. Y posterior a eso se debe elevar a escritura pública y se debe registrar en registro de instrumentos públicos para que se avale. Listo. Ahora me van a decir, doctora, eso a veces no pasa, y es totalmente cierto. Yo vivo en Ibagué, asesoro muchas copropiedades de acá, y yo podría decirles que el 70% de los manuales de convivencia no están registrados. ¿Por qué? Porque como se comete ese error de que la constructora entrega solo el reglamento de propiedad horizontal y para hacer un manual de convivencia lo tienen hasta cuando solamente por decirlo así, tienen los problemas de convivencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues de que hay un faltante, hay un vacío allí y no hay un debido proceso para poder ustedes realizar el tema. Se debe respetar el debido proceso que debe estar arreglado. Ok, perfecto. Entonces, verdades, mitos, ya lo saben. Entonces me van a decir, doctora, y entonces yo sí puedo multar si realmente hay un manual de convivencia, hay un debido proceso, yo lo continué, no lo falté, pero no está registrado, yo les voy a decir, señores copropietarios, señores asambleas, señores administradores, esto va por riesgo propio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, registrar un manual de convivencia puede costar muchísimo dinero. Porque recuerden que para poder registrar, para que digan el certificado de libertad de tradición, se registró un manual de convivencia, anexo al reglamento de propiedad horizontal. Tienen que hacerlo en cada apartamento que tienen. Entonces es un trabajo grandísimo. Yo la verdad a veces he asesorado de que si realmente hay multas como de una cuota de administración, si de pronto y ya la persona se agotó el debido proceso, para mí, ¿qué es el debido proceso? Se incurrió en la multa, en la sanción, se hizo los debidos llamados, se faltó al compromiso por escrito ante el Consejo o Comité de Convivencia, y de verdad pues fue renuente como hace esa sanción. Realmente usted tiene dos opciones: ejecutarlo, así sea secreto de Estado que internamente no esté, por decirlo así, registrado. Bueno, algo muy importante, tienen que escucharlo, tienen que dar la oportunidad para que cuando usted envíe la carta, le diga que dentro de los 5 días siguientes pueda enviar un escrito, pueda escucharlo, que él se defienda, porque es que eso no puede interponer multas sin escuchar al otro. Eso es debido proceso y eso es un principio de nuestra Constitución Política de Colombia. Debe escucharlo, así como usted tuvo 3 oportunidades para enviarles cartas, usted tiene que tener por lo menos un acuerdo. El acuerdo lo incumple, volver a escucharlo, y ya posterior a eso, no, usted realmente incumplió y usted hizo esta multa, vamos entonces a ir a otras instancias, vamos a ir ante querella, vamos a hacer una querella para iniciar un proceso que es el ente encargado posterior de la propiedad horizontal a poder elevar un proceso. Listo. Procedimiento para ejecutar una multa en la propiedad horizontal. Si existe manual sancionatorio, como les hablaba hace poco, es muy fácil. Llevar a cabo paso por paso el acápite del debido proceso, llamados de atención, telefónicos, escritos, citación ante el comité de convivencia, dar oportunidad de defensa, no vulneración de los derechos fundamentales. Ojo, así le caiga mal al copropietario, usted tiene que dar garantía. Usted como administrador, usted no puede ser juez y parte. Usted debe de dar cumplimiento a la norma. Y última ratio, para mí la última ratio es sancionar. Importante, guardar evidencias, pruebas y videos. Por si ese copropietario llega a interponer una demanda, un proceso, usted dice, claro que sí, mira la acción de esta persona, tengo tantas pruebas, pero sin pruebas, como le digo yo, siempre lo he dicho, en civil, en este campo de propiedad horizontal que hace parte de la rama civil, todo el mundo actúa de buena fe hasta que se demuestre lo contrario. En penal es que es al contrario. En derecho penal es usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Aquí en civil es usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, continuemos. Procedimiento para sancionar o multar en caso de que no exista una reglamentación legal. Listo. Aquí ustedes van a tomar nota, lápiz,
y van a decir, listo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que tiene que hacer usted administrador, llegar a un acuerdo con comité de convivencia y con consejo de administración e instaurar un debido proceso interno con el consejo de administración, donde hayan llamadas, cartas, donde hayan compromisos, cómo se van a hacer, de qué manera, cuántos tiempos, en cuántos días tiene que aparecer el deudor. Si el deudor luego de eso persiste en su sanción, revisar si el comportamiento del copropietario se reglamenta en el nuevo código de policía. Entonces, como les decía, eso no vale mucho, o por internet la descargan, la ley 1801 del 2016. Sí, se debe recurrir ante las diferentes instancias. Inspección de policía más cercano, de la comuna más cercana, que son los entes que perciben estos hechos, y usted como representante legal, pues puede interponerlos mediante querella, que entonces, pues, inclusive usted lo puede realizar, en donde es un proceso pequeñito, como una petición, que usted realice, ya como el deudor insistió, recurrió en esa acción, usted inicia el proceso por ese lado, y allí sí se puede sancionar la mala acción, y es el medio óptimo para sancionar. Aquí en el nuevo código de policía puede interponer sanciones conforme el proceso o denuncia del avance, puede durar 1 año, puede durar 8 meses, puede durar 6 meses, puede pasar muchas cosas. También usted puede ser llamado a centros de conciliación, Cámara de Comercio, Defensoría, universidades. Esto depende obviamente del problema, ¿no? No todos los problemas pues, se llevan a cada instancia, inclusive hay problemas tan delicados como en casos que he visto, que el administrador tuvo un inconveniente con algún copropietario, que al propietario le pareció muy fácil atacar, y golpear al administrador. Entonces esos son ya temas de fiscalía, usted tiene que realizar una denuncia para casos tipificados en el Código Penal, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso que usted tenga en su copropiedad, usted debe acudir a un abogado, un asesor que le diga, usted debe realizar esta acción para que evite futuros inconvenientes. Las anteriores no requieren de tener un aval de asamblea, excepto si esto genera algún gasto o cuota extraordinaria que se encuentra conforme a las funciones de usted como administrador en el artículo 50 de la ley 675 de 2001. Aquí están fijadas sus funciones. Y sus funciones es blindar a la copropiedad, cuidarla como si fuera su hijo, ¿sí? Ser un veedor de todo lo que hay, del patrimonio que tiene la copropiedad. Un buen padre de familia, le llaman en el derecho. Eso quiere decir que usted debe realizar cualquier tipo de acción que sea en beneficio de la copropiedad. Entonces no requiere llamar a una asamblea a decirle, señora asamblea, pasa esto, el señor me golpeó, entonces quiere que lo denuncie. No, nada, ustedes deben de tomar las determinaciones, inclusive con el consejo, para poder solucionar este tipo de inconvenientes. Tips jurídicos. Asesorarse con un experto en propiedad horizontal, siempre lo he dicho, conmigo, con cualquier persona que maneje el tema de propiedad horizontal. Es muy importante que no le pregunten al abogado amigo, que no le pregunten al hijo que está estudiando Derecho. ¿Por qué? Porque cada uno zapatero su zapato, cada uno maneja su gremio. Si ustedes me llaman a mí mañana a decirme, doctora, ¿cómo me puedo separar? Le voy a decir, no sé, vaya donde un cura o un abogado de familia, porque la verdad es que yo no manejo este tema, zapatero su zapato. Entonces, si bien es cierto, ustedes deben remitirse siempre al experto en propiedad horizontal. El administrador en las copropiedades que se administren, revisen esa reglamentación, soliciten realizar un manual de convivencia por un experto en pro de sus funciones. No imiten los de pronto otras copropiedades, porque los problemas, las zonas comunes, las acciones que tiene, los problemas que tiene esa copropiedad son totalmente diferentes a los suyos, a pesar de que en todos hayan problemas comunes. El ruido, los perritos, etcétera, los parqueaderos, pero tienen connotaciones totalmente diferentes. Al realizar el manual de convivencia, usted debe pedirle al profesional que haga como un ponderado, que se debe ceñirse a la legislación actual y futura. Cuando yo les hablo de esto, es que ustedes saben que la ley cambia. Entonces, hoy es ilegal que me permitan que los perritos, que me vulneren el derecho a que el animal viva conmigo en la copropiedad. Pero mañana la corte puede decir, no, ya no, decimos de que los animales son seres no sintientes
Y a raíz de eso prohibimos que en una copropiedad entre el animal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que debe haber una cápita de actualización, porque si no, ustedes dentro de 10 años van a estar actualizando y actualizando manuales de convivencia cuando pues realmente lo que hay es que actualizar la normatividad. Evite reclamos, tutelas u otras acciones judiciales por un mal proceder, como les comentaba la vez pasada. Ese tema de que la administradora le ceñieron la multa a este copropietario porque era amiga, que no la cancelaron, entonces ahora la administradora está demandando a la copropiedad porque realmente hubo un mal proceder, porque no se asesoran, porque no escuchan. Entonces, es muy importante que ustedes eviten reclamos, de que intenten siempre manejar las cosas de una forma conciliatoria. Sé que hay copropietarios, sé que hay sanciones que son un poco abruptas, sé que es desgastante en la función como usted es administrador, pero siempre hay maneras de coaccionar o de coartar sin irnos a otros extremos. Se los digo yo como abogada que cobro cartera aquí en la ciudad de Ibagué, en otras ciudades. Coacciono, aprieto, amenazo porque es mi gestión, pero de ahí a que lo haga puede pasar muchas cosas, pero eso no tiene que saber el deudor. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Felipe me decía que tenía mala conexión. Sí, tuviste un poquito, si quieres vamos a detener un poquito la pantalla, cierra el video un poquito para que tengas, como estás compartiendo pantalla al tiempo. Ah, ya. Cierra el video. O sea, no la compartición de... Eso, perfecto, dale. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué me escuchaste? ¿Qué fue lo último que me escuchaste? No, ibas bien, sino que se suspendió un par de segundos, quedaste así como en el aire, pero siguió. Entonces, sigue adelante, no te preocupes. Perfecto. Entonces, evita reclamos y tutelas. Evita incurrir en gastos innecesarios utilizando los medios de conciliación. Perdón. No todas los institutos de conciliación cobran, la Cámara de Comercio cobra, pues la Defensoría del Pueblo no, ir a interponer una querella en la inspección de policía no cobran. Entonces, asesórese, porque si hay cosas o procedimientos que ustedes pueden realizar sin incurrir en gastos judiciales, en gastos de abogado, simplemente pida una asesoría y siga pues el debido procedimiento. Normativa, señores. La ley 75 de 2001, artículo 46, 25, parágrafo, reuniones no presenciales. Eso lo hablo porque no sé si ustedes se han dado cuenta que con todo este auge de pandemia de COVID-19, pues están haciendo asambleas virtuales a raíz del confinamiento, porque a raíz de que ya sabemos de que desde el septiembre primero todo se abrió, es un riesgo muy latente de que el copropietario baje a realizar la asamblea. Entonces se está continuando haciendo asambleas virtuales, y hay algunas decisiones que no se pueden tomar, por ejemplo, el manual de convivencia, porque pues ya que es difícil a veces mantener el control o el quórum, el coeficiente, es muy fácil de impugnación. Entonces yo siempre les he dicho que si es de urgencia, que ustedes tengan un manual de convivencia, lo socialicen en esa asamblea, pero deben hacer posterior luego una asamblea extraordinaria para poder decidir si sí se avala o no se avala. La tutela 661 de 2008, en donde habla sobre la liabilidad y los pasos del manual de convivencia, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, en donde pues se habla sobre que no se pueden vulnerar los lineamientos o las infracciones de las leyes supranacionales, lo que les hablaba, que actas de asamblea, el reglamento, manual de convivencia, el reglamento, la ley, la Constitución y los pactos internacionales. La ley 1801 de 2016, que es el nuevo Código de Policía y de Convivencia. Bueno, yo creo que con esta exposición yo quisiera escucharlos, porque sé que hay muchas dudas sobre el tema. Entonces, yo escucho. Quien tiene preguntas, tienen un caso particular, tenemos 10 minutos pues para expresar. Doctora Laura, Andrés Salazar me pedía la palabra. Entonces, Andrés, si estás por ahí, puedes activar tu micrófono. Tienes un minuto. Andrés. Sí, muy buenas tardes a todos.
agradeciéndole a Esfera Azul y a la doctora por la charla, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente, y quiero entender, pues porque de pronto no entendí muy bien el tema y entonces lo que quiero que me quede claro es que si el manual de convivencia o, o, o las decisiones tomadas por asamblea que no están reglamentadas en el reglamento de propiedad horizontal, como lo dice el artículo 60, o sea, que no son fáciles de hacer, digamos, en este caso, sanciones o procesos sancionatorios a las personas que incumplen, digamos, una norma que no está estimada o que no está en el reglamento de propiedad horizontal, como le dice el artículo 60. Quiero como entender eso, porque de pronto no entendí bien el tema sobre si se podía o no se podía. Eh, Felipe, te digo algo, tuve mala conexión y le entendí lo último al administrador. De pronto, qué pena con ustedes. Bueno, Son no, cosas. vuelvo y de pronto ahí le vuelvo y Sí, señor. vuelvo a hacer la pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta. Yo quiero entender el tema sobre las sanciones impuestas, ya sea por manual de convivencia, aunque la norma y la ley dice, pues no me habla de manual de convivencia, pero digamos que los administradores lo que hacemos es pasar los derechos, los deberes, obligaciones y prohibiciones que existen en el reglamento de propiedad horizontal a un manual de convivencia, ¿cierto? Sí. La pregunta mía es la siguiente, si no está estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, como me lo indica el artículo 60 de la ley 675, yo no puedo proceder por medio del Consejo de Administración, sancionar a esta persona por incumplimiento, digamos, de alguna norma que está estipulada en el Código de Policía, pero no está estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, entonces no podría yo sancionar a no ser que vaya y haga una querella, es lo que entiendo. Totalmente. Pero de resto, si no está estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, porque no se elevó a escritura pública de pronto el manual de convivencia actualizado, o aprobaciones por la asamblea de algún tipo, digamos que no está estimada, la recogida de popó, que lo decía ahora en el video, no está estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, siendo esta una falta, no está estimada, entonces yo puedo entrar a sancionar si no está en el reglamento de propiedad horizontal, registrar, digamos que no se haya registrado en ningún momento. Ok, listo. Muy interesante, pues, para poder redondear como la idea de su pregunta, señor administrador. Usted lo entendió totalmente claro. Si no hay una reglamentación, si no tenemos de fondo una titularidad del derecho para basarnos y decirnos, es que aquí lo dice y esto es de mayoría cumplimiento y por lo menos haya avalado por asamblea y por lo menos haya quedado en firme, ¿sí? Usted no puede sancionarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que usted directamente, si esta persona persiste, tiene que iniciar los debidos procesos, pues para que se pueda sancionar y se pueda imponer las diferentes multas en el nuevo Código de Policía. Yo le recomendaría que usted iniciara inmediatamente el proceso para poder tener un manual de convivencia apto para poder sancionar y que se registrara. Ahora, el secreto de Estado, vuelvo les digo, he tenido muchas copropiedades que han sancionado sin estar registrado. ¿Por qué? Porque existen como muchas interpretaciones sobre el tema. Es que en la ley 675 de 2001, en el artículo 5, si ustedes pueden remitirse, habla sobre el contenido de la escritura pública por reglamento de propiedad horizontal. Entonces, aquí dice, debe tener que el nombre de la copropiedad, que los coeficientes, y más abajito dice, también debe anexarse la aplicación, el incumplimiento, el procedimiento y las garantías de las reglas de la propiedad horizontal. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues de que no las dicen, porque a la constructora lo que le interesa es entregar rápido esa construcción, esa propiedad horizontal, y que se va a poner a matarse la cabeza en una asamblea para entregar un manual. Entonces, se deja de forma amplia, pero pues la ley misma dice que para poder ser sancionado, pues debe de registrarse. Sin embargo, como les decía yo, existen miles de interpretaciones referente a temas y cuando no se hace desde el principio, hay que hacerlo en algún momento, o por lo menos si usted requiere sancionar, usted debe tener la validez de que en acta del 2017, por medio de mayoría calificada, se avaló este manual de convivencia y sanciónenlo.
¿sí? Yo les doy orden, yo les digo, háganlo, háganlo. Pero si hay manuales en donde son 3 hojas, en donde dice sanciones, 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 y no hay un debido proceso, y usted no se ciñe a una defensa, le digo, no lo sancionen. Porque es que, ¿cómo hace usted para poder ejecutar algo que no está bien elaborado? ¿Sí? Si por lo menos estuviera bien elaborado y hubiera existido que por asamblea de copropietarios con mayoría calificada se hubiera realizado, hágalo. Hágalo y eche la bendición y diga, listo, no pasa nada. Por costumbre, por todo, la mayoría de cosas se hacen, en la copropiedad se ven miles de cosas, y yo he asesorado a muchas copropiedades de que lo hagan, ¿sí? Ya si las cosas se van a otro talante, como les digo yo, y depende de la sanción. En estos temas de que el perrito, de que sus excrementos, de que el ruido, son situaciones que se dan y que son manejables. Otra cosa sería algo de índole de pronto de problemas interpersonales, como les hablaba, que tocaría ir a otro tipo de instancias. ¿Quedó claro, señor administrador? Doctora, dice Davy Fontal, las sanciones para que sean aplicables deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad. Deben estar aplicadas en el reglamento. No, para que sean aplicables deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad. El deber ser es que sí sea así, pero les estaba comentando que no sucede porque las constructoras no lo implementan. Entonces tiene 2 opciones: crear un manual de convivencia que sea avalado pues por la asamblea y en fin todo el procedimiento que les expliqué, y la otra posibilidad es reformar el reglamento de propiedad horizontal e implementar una cápite de sanciones y un debido proceso, y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es hacer un manual de convivencia y avalarlo para que sean aplicables. Excelente. Vamos a darle la palabra nuevamente a Monique Serrano. Sigue Rocío Castaño, también está la señora Stephanie Chávez, Eliana Arroyo y Manuel Pineda. Les voy a dar un minuto para que hagan su pregunta. Señora Monique, ¿puede habilitar su micrófono? Muchas gracias. Adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un proceso sancionatorio de una señora en una copropiedad porque el hijo golpeó el ascensor con intención y lo dañó. Duramos 2 días sin ascensor, se le hizo todo el procedimiento, la señora pagó el daño del ascensor, pero pues el consejo quiso que aparte del pago de la indemnización, Señora Monique, tuvo mala señal. ¿Aló, me escucha? Te entendí Sí, hasta que me contaste que el consejo quiso multar a la señora. Bueno, quiso multar a la señora y entonces la señora no quiere pagar la sanción. Se le hizo todo el procedimiento, se citó con el comité de convivencia de descargos, pero la señora nunca se presentó, dilató, pasó una carta hasta que el papá había fallecido, entonces se dio el tiempo de espera, se aprovechó de eso para decir que entonces ya al final, después de que esperamos todo, que ya se habían vencido los términos. Entonces el consejo dijo que no, que pues eso era una burla y que íbamos con la sanción hasta el final. La pregunta es, ¿podemos nosotros estar equivocados porque pues el manual no está elevado a escritura pública, pero pues ya ella pone la apelación, la debe poner ante un juez? ¿Hay alguna penalidad para la copropiedad si él sale a favor de la señora? Ese proceso que adelantaste, ¿qué tipo de proceso fue? ¿Ustedes qué fue lo que hicieron? ¿Fue judicial como tal? ¿Fue ante qué autoridad? Señora Monique, ¿puede activar su micrófono? El proceso fue administrativo, o sea, aquí no se utilizó abogado ni nada, pero... fue en la propia horizontal. Ok. Sí, en una propia horizontal, pero lo que pasa es que como dice que la apelación la tiene que interponer ante un ente, ante un juez, entonces ella no la ha interpuesto la apelación, pero la pregunta es, si llegase a ese caso, el conjunto lo pueden, si sale a favor de la señora, ¿lo pueden penalizar en algo? Sí, señora, claro que sí. Les cuento que todo proceso, porque yo les insisto tanto a ustedes en que no lleven a otras instancias o ejecuten cosas de pronto por desconocimiento. Porque resulta que cuando uno lleva cuando usted lo demandan o viceversa, usted está a ojo cerrado. Usted puede ganar o puede perder el proceso.
Y hay algo que se llama costas del proceso y agistas en derecho, que eso quiere decir, por la utilización del aparato judicial, usted tiene un castigo por ganar, por perder el proceso, obviamente. Entonces, muy probablemente, te lo voy a decir de forma como, pues así en general, la señora, pues sí, ya pagó sus daños y perjuicios del ascensor, la multaron, la señora descargo, no fue lo que haya sucedido, la señora en el momento de que usted le inician un cobro ejecutivo, porque la señora le está acrecentando esa sanción con intereses, etcétera, 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 ella va a ir a poder iniciar un proceso verbal sumario para poder esclarecer ese tipo de conducta, porque ya no le pueden ejecutar por algo que no está reglamentado. Entonces, perfectamente la señora puede decir, me disculpa, pero en el reglamento de propiedad horizontal no aparece nada sobre eso. Yo ya pagué mis daños, ya resarcí la copropiedad, lo pagué, lo cancelé, está bien, estuvo mal, firmé un compromiso, lo que sea, pero no hay lineamiento para que ustedes me hayan sancionado. Entonces, perfectamente, si no es el proceso, así sea un proceso como para enmarcar, en donde ella gane el proceso y que le digan, tienen la razón y le condenen en costas a la copropiedad. Y por eso le pueden pedir hasta perjuicios, porque va a decir, me tocó incurrir en gastos de abogado, etcétera, 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 y ustedes tienen que cancelar. Yo opino que la señora fue totalmente responsable en haber cancelado sus gastos, y pues como les decía yo, si no hay como, tendría que aparecer como lineamiento exacto, ¿no? Por daños a las zonas comunes, y aparte, como les decía, o sea, como la posibilidad de haberla sancionado, para mí, internamente, pudo haber sido porque no cumplió con el resarcimiento a la copropiedad. Pero es que esta persona pagó y por eso la sancionan. Entonces creo que no para mí no procede.